Hola, cordial saludo nuevamente. A través de nuestros canales de Creía, de CIR y de Miapig, puede ver nuestros videos y toda la información que requiere para conocer un poco más acerca de los cultos no cristianos. Nuevamente hoy tenemos a nuestro hermano Joaquín, pastor bautista y director de Creía en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo. Hermano, nuevamente gracias por su tiempo, muy amable. Pero vamos directamente a la siguiente pregunta. En nuestro país, Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá, Barranquilla y algunas otras ciudades, hay una iglesia conocida como la Iglesia Universal Pare de Sufrir. ¿Qué información podría darle a tanto creyentes como no creyentes que puedan estar viendo este video sobre esta Iglesia Universal? Hola, Dios lo bendiga. La Iglesia Universal o Iglesia Pare de Sufrir en muchos países, hasta el Brasil, no es reconocida como una iglesia pentecostal, tampoco una iglesia cristiana, una iglesia histórica. No es una iglesia ni pentecostales, y para los propios pentecostales no es reconocida como una iglesia pentecostal. Entonces, su doctrina es un vago de cristianismo, catolicismo, también toma elementos del espiritismo, tiene también elementos del evangelismo pentecostal, del catolicismo popular, de los cultos afros brasileños, especialmente la Umbanda, que es típicamente brasileña. Entonces, resignados en un sentido mágico, en una propuesta de negocio con Dios, es lo que es la Iglesia Universal. Wow, bueno, muy interesante esta afirmación. ¿Qué es la Umbanda? ¿Nos podrías hablar un poco más? Porque es que el hermano Joaquín también acaba de mencionar la palabra espiritismo y mencionaste después Umbanda. ¿Podrías profundizar un poco más en esa terminología de espiritismo y Umbanda, por favor? Porque entonces esto no tiene nada de cristiano, esto no tiene ni siquiera fundamentos bíblicos, ¿correcto? Ayúdanos por favor con esa terminología espiritismo y Umbanda. Muy bien, el espiritismo, también conocido como espiritistas, porque los seguidores del espiritismo son conocidos como espiritistas, y hay muchos segmentos, muchos ramos del espiritismo en Brasil y en el mundo. Entonces los kardecistas, que siguen por ejemplo el evangelio de Kardec, son conocidos como kardecistas, que reciben los espíritus de personas que murieron. Pero la Umbanda, el Candomblé, son los cultos afros brasileños. Afros porque viene de la África, como por ejemplo el Candomblé. El Candomblé es típicamente africano. La Umbanda nació en Brasil en 1921. Es una mezcla de kardecismo, catolicismo y también del Candomblé. Mire que la Umbanda, una sesión antes de empezar sus servicios, hacen oraciones, leen la Biblia, pero invocando los espíritus no solo de personas que murieron, pero también los espíritus de la África, como por ejemplo Iemanjá, como por ejemplo Xangô, Oxóssi y muchos otros. Entonces, hay una diferencia muy grande de Umbanda para Candomblé. Los dioses de Candomblé son dioses típicamente africanos. Los dioses de la Umbanda no son africanos. Hay algunos, pero muchos son brasileños. Por ejemplo, de santos de la Iglesia Católica, por ejemplo, indígenas, niños, hay muchos. Entonces, la diferencia está ahí. Otra cosa que podemos decir, en la Iglesia Universal se hace la invocación de la divinidad de la Umbanda, del Candomblé,
Sí, sí, hermano, es triste, muy triste. O batalá. En este caso sería posiblemente o batalá. Muy, muy interesante y sobre todo como que traería un poco de temor, obviamente, a alguien que conoce de la palabra de Dios y de las Escrituras y que ha investigado este tipo de doctrina herética y doctrina falsa. Pero la pregunta que le tengo a usted, si nos está viendo, es: ¿realmente no siente usted temor de entrar en un lugar como la Iglesia Universal y saber que lo que se está haciendo en esos lugares no tiene nada, absolutamente nada de Dios, sino que lo que están buscando es su propio beneficio económico? Porque la pregunta sería también entonces para el hermano Joaquín: cuando ellos están invocando toda esa clase de dioses, entre comillas, aunque sabemos que no existen dioses, que simplemente son demonios, pero que son elevados a la categoría de dioses, ¿qué efecto, espiritualmente hablando, podría tener el permanecer en un tipo de culto que es espiritista y que que menciona esos demonios de Umbanda? ¿Qué perjuicio podría tener una persona que desconocidamente entre a esos lugares? ¿Cómo podría ser afectada la vida de ese individuo espiritualmente? El primero que debemos hablar es que la gente que busca la iglesia pare de sufrir. No está ahí buscando a Dios por aquello que Dios es, pero porque Dios lo puede ofrecer, le dar. Le da. Sí. Mira, otra cosa también. Hablo más allá. Sí, no más acá. Porque la salvación es una experiencia reducida a una gratificación momentánea. Entonces, están hablando de diablo, de demonios, están hablando de la prosperidad y muchas invocaciones a los demonios. Entonces, si tú, por ejemplo, estás ahí frecuentando la Iglesia Universal, el peligro que tenemos es de usted no crecer en la fe, es de usted no saber la posición que tiene en Cristo Jesús. No debemos temer el diablo. La Biblia nos enseña que debemos someter nuestras vidas a Dios y rechazar fuera el diablo. Entonces, en la Iglesia Universal, la gente no se somete a Dios, se somete a los demonios, porque están todo el tiempo con miedo de los demonios, están todo el tiempo mirando a los demonios en todas las partes. Todos los problemas que se pasan con ellos son los demonios. Mira, otra cosa, usted por ejemplo que está ahí muchas veces frecuentando la iglesia, pare de sufrir. Van a sacar su dinero, porque todo el tiempo están hablando de dinero, dinero, dinero. Están vendiendo la bendición de Dios. Para tú alcanzar algo de Dios, hay que pagarlo. Y no es lo que la Biblia enseña. Dios nos ha dado bendiciones, no por nosotros pagarnos a Dios, pero por su gracia, por su misericordia. Y finalmente, para terminar esta enseñanza acerca de la iglesia pare de sufrir, hay una cosa que generalmente también se practica en este tipo de culto definitivamente nada cristiano, y es la venta de amuletos, el agua, una porción supuestamente de la cruz de Cristo, en fin. ¿Qué tiene que ver ese tipo de amuletos dentro de esta iglesia pare de sufrir? En la iglesia cristiana no tenemos amuletos, no tenemos. Pero la iglesia pare de sufrir, sí, hay muchos. Hay todas las clases de fechices, de amuletos que son usados, amuletos mágicos para lograr la cura, la liberación, la prosperidad material. Entonces podemos observar en la entrega, por ejemplo, de jabón de la descarga, de agua bendita, de la rosa milagrosa, de las llaves de la victoria, del sal, de la tumba de Jesús, las piedras de la tumba de Jesús,
de pan bendecido, de aceite milagroso de Israel, es claro, no solo aceite, pero aceite milagroso de Israel, de la vara de Jacob y muchos otros, maderitas de la cruz de Cristo. También actitudes mágicas salvadoras, como por ejemplo tocar el manto sagrado y muchos otros, pasar por la puerta de la victoria, pisar en los sal, son muchos. La sal, son muchas las prácticas no cristianas, las prácticas fetichistas de la Iglesia Universal, sí, de cultos espiritistas, no de la Iglesia cristiana, de cultos mágicos, no de Iglesia cristiana. Nosotros no debemos estar buscando objetos. No, los objetos no tienen poder de sanar, no tienen poder de liberación, no tienen poder de la prosperidad. El único que puede bendecir a usted es Dios, es su fe en Dios, es se acercar de Dios. Hay dos cosas que acabas de mencionar, hermano Joaquín, y es lo siguiente. Es interesante que ellos supuestamente entregan la vara de Jacob. Y miren, de verdad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no ser ignorantes, porque finalmente la pregunta también sería, si usted reparte más de 5,000 varas de Jacob, supuestamente en todas las iglesias, pare de sufrir, ¿usted se podría imaginar el tamaño de la vara de Jacob y que todavía siguen sacando de la vara de Jacob? O piense un poquito con lógica y sentido común. Si hablamos de la piedra, de la tumba de Jesús o de las piedras, entonces prácticamente la nación de Israel ha perdido toda piedra alrededor de la tumba de Jesús. Posiblemente hasta se quedaron sin la piedra. Pero hay algo que me preocupa más de todo esto, y es que menciona el hermano Joaquín acerca de la puerta de la victoria, acerca del manto sagrado. Y quiero preguntarte, ¿hoy en día no es eso también lo que están hablando los apóstoles y los profetas de este siglo XXI? ¿Cómo puedes entonces seguir enseñándonos, hermano Joaquín, acerca de esta puerta de la victoria que se ve en la iglesia Pare de Sufrir, pero que también se ve dentro de la iglesia cristiana con los falsos apóstoles? Hermano Carlos, esto no empezó con la iglesia Pare de Sufrir, mucho por lo contrario, porque el obispo Edith Macedo empezó su iglesia, se fue con sus pastores principales a los Estados Unidos, escuchar, mirar los televangelistas americanos, porque son muchos que tienen también sus supersticiones, sus fetiches. Sí, fetiches son muchos. Entonces, el obispo Edith Macedo, con sus ideas, se fue a los Estados Unidos, a Nueva York. Entonces miró los predicadores, enseñó a sus seguidores, sus discípulos, y también porque Brasil es muy místico y venía de Umbanda también. El obispo antes de se convertir antes de se convertir a Umbanda venía de los cultos afro-brasileños, entonces sacó lo que conocía y ha dado, no, nunca, ha dado un carácter cristiano, ha maquillado sus prácticas espiritistas, pero ahora en la iglesia cristiana es lo que se pasó. Entonces utilizan lenguajes de videntes, de brujos, utilizan objetos de los videntes, de los brujos, de los mágicos. Es lo que se pasa en la iglesia Pare de Sufrir. Todos los males que sufrimos nosotros, que cualquier persona sufre, como físico, como psicológico, como espiritual o climático, que sea, serían de origen de los demonios. Y hay muchas otras iglesias, no solo la iglesia Pare de Sufrir, que la gente está ahí mirando todos los males como siendo los demonios. Por eso la iglesia
ha crecido mucho. Es la iglesia que más ha crecido en Brasil. Bueno, hermanos, ya escucharon. Gracias, hermano Joaquín. Para poder, antes de terminar, el hermano Joaquín nos va a dar el correo electrónico de él, donde usted lo puede contactar, y nos va a dar también su sitio web. Y obviamente la información también estará aquí, en la parte inferior de la pantalla de este video. Pero para rematar, o para más bien terminar este tema, es importante que si usted cree que es cristiano, que ha creído en el Dios Todopoderoso, en el Dios Supremo, el Creador de los cielos y la tierra, y está buscando sanidad en estos lugares, por favor, pídale perdón al Señor y regrese nuevamente a Él. Finalmente, nosotros como cristianos, usted podría pensar que usted no es un fetichista, o que tal vez usted no tiene la vara de Jacob en su hogar, o tal vez no tiene las piedras de la tumba de Jesús. Pero si usted por alguna circunstancia dice ser cristiano y usted tiene la Biblia en su casa abierta en el Salmo 93 o 91 o 25, creyendo que por tener la Biblia abierta en ese salmo en particular, usted va a tener protección de los espíritus malignos, déjeme decirle que usted también está practicando la brujería. Y si usted por alguna circunstancia ha tomado el libro de alguno de estos falsos profetas, falsos apóstoles, y usted está leyendo más ese tipo de literatura que la misma palabra de Dios, déjeme decirle que usted también está practicando la hechicería y la brujería. Hermano Joaquín, para terminar, por favor, danos una dirección de contacto, y si quieres agregar algo más para conclusión, por favor, te agradecemos. Yo voy a pedir, por favor, para leer Apocalipsis, capítulo de número 3, versículo 8. Muy bien. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta. Verso 10. Abierta, hasta el versículo 10. Ok. 8, después 10. Ok. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10 del capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Has guardado? Has guardado la palabra de mi paciencia, dice la Escritura. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, es importante, hermano. Yo quiero decir a usted que está ahí mirando a nosotros, que te apegues a la palabra de Dios, que solo la Biblia es la única autoridad para enseñar cómo debemos vivir nuestras vidas. Si quieres agradar a Dios, no hay que se apartar de la palabra de Dios. No hay que confiar en los hombres, en la iglesia. Hay que confiar en Dios, solamente en Dios. Hay que tener fe, no en su palabra, no en su pensamiento positivo. Hay que tener fe en Dios. Solo Dios es suficiente para nosotros. Solo la palabra de Dios es suficiente para guiar nuestras vidas. Solo Dios puede protegerte, puede bendecirte, puede salvarte. Que Dios le bendiga. Gracias.